cortar un poquito la introducción. Quería contarles que, por ejemplo, encontraba algo que era basado en lo que hemos estado conversando el día de hoy acerca de la inclusión financiera, que tiene que ver con el tema, con uno de los temas que vamos a tratar hoy día directamente. Veamos si se está verificando en la pantalla. Yo creo que sí. A ver, confírmame, Sergio, si se está viendo en pantalla, por favor, el cuadro que estoy presentando. Y es algo importantísimo a partir de lo de la pandemia, el tema es un informe que presenta la Superintendencia de Banca y Seguros, que tiene que ver con el tema que estábamos tratando hoy día de la inclusión financiera y que vamos a ver en la parte final de la conferencia del día de hoy respecto al tema de las corresponsalías. Y es el que el balance de 2020, la pandemia originada por el COVID-19, impulsó el uso de los canales digitales en el sector financiero. Los siguientes gráficos reflejan cómo ha cambiado el comportamiento de los consumidores a lo largo del año. Tengan en cuenta que en esta pantalla podemos observar dos líneas muy marcadas. La azul, que corresponde al número de operaciones en miles de operaciones, y la ploma, que corresponde al monto promedio de operación también en miles de soles. ¿Ok? Y vamos viendo desde promedio de 25,000 soles por operación, o 25,000 operaciones, perdón, respecto de diciembre del 2018 hasta octubre del 2020, es este estudio que se ha presentado. Y fíjense que hay un incremento permanente que se ha hecho, digamos, sostenido hasta marzo del 2020, ¿ok? Un incremento promedio porque novedoso los sistemas móviles, la posibilidad de que el cliente no tenga que trasladarse hasta una agencia de la empresa financiera de la cual es cliente, y permiten realizar novedosamente, y estoy hablando novedosamente en términos normales, o sea, sin pandemia, prepandemia, ¿ok? Y lo quiero tomar ese tema como algo novedoso para el cliente, tener la oportunidad de no tener, valga la redundancia, que trasladarse hasta la locación de la misma entidad financiera para poder realizar sus operaciones, ¿ok? Para poder realizar sus operaciones. ¿Estamos? Y sin embargo, el monto promedio de operaciones disminuyó iniciada la pandemia. Miren esta tendencia. Y ahorita encontramos esta explicación. Fíjense cómo el número de operaciones desde el inicio de la pandemia disminuyó, y el monto promedio, perdón, por operación disminuyó, y tiene una explicación y ahorita la vemos, ¿ah? Y el número de operaciones se incrementó respecto al inicio de la pandemia. Y en una pendiente, una subida vertical bastante pronunciada. Ha tenido ya una estabilidad en promedio entre julio, agosto, septiembre de este año, volviéndose a incrementar ahorita hacia finales del año. Encontremos esta explicación. Se incrementa el número de operaciones a partir de la pandemia porque la gente primero no se puede trasladar. Ya no es una decisión de que si voy o no voy a la institución financiera. Lamentablemente no pueden ir. ¿Ok? Y aquí está la explicación. Totalmente física y totalmente vigente. Y esta es información con fuente en el Banco Central de Reserva y Estadísticas de los sistemas de pago. Y la otra explicación, y concuerda, y fíjense en la medida de lo que tratamos también en este curso, también en el curso de agente financiero, y obviamente en el curso de gestión de riesgos, el contraste de lo que sucede con lo que venimos conversando siempre, la teoría, con la realidad. Inicia la pandemia, aquí está esta línea roja, se incrementan el número de operaciones y baja el monto promedio de operaciones por operación. Quiere decir que antes de la pandemia la gente se dedicaba a hacer operaciones por montos fuertes, por evitar trasladar dinero por temas de riesgo, por evitar tener la posibilidad de que le puedan robar, lo puedan asaltar. Sin embargo, después de la pandemia, ya no es solamente esa la preocupación es un tema de salud. ¿Ok? Y me quedo en ese punto respecto a este gráfico, porque si bien es cierto, existe la posibilidad de realizar la operación, si bien es cierto, existe la decisión, la toma de decisión por parte del cliente de realizar tal o cual monto de la operación, tiene que ver con un tema de salud primero,
Segundo, tiene que ver con algo que sería fundamental, porque aquí solamente me muestran el movimiento de las operaciones y los montos promedio de operación, pero no me muestra cuántos clientes del sistema financiero totalmente global o respecto de la población, digamos, económicamente activa, tienen acceso a esto. Lo que nos muestra es que quienes tienen acceso se ha movido de esta forma. Ese es el cuadro número 1. Veamos el siguiente. ¿Qué nos muestra? Las transferencias interbancarias. Las transferencias inmediatas ha estado en promedio entre el valor del monto y el número de las operaciones en un movimiento bastante similar. Desde diciembre del 2019 hasta octubre del 2020. Hemos tenido una constante hasta promediar abril del 2020. De ahí tiene picos, y la tendencia es que hay los picos un poco más pronunciados de mes a mes. ¿Se dan cuenta? Hoy en día esto sigue con una tendencia al alza, las transferencias inmediatas. Amén de que sabemos que el pasado 7 de diciembre las transferencias interbancarias ya tienen una asiduidad, por darle un término, de 24/7, es decir, 24 horas los 7 días de la semana, con algunas restricciones horarias de acuerdo a la, digamos, a la automatización, a los sistemas de cada una de las instituciones financieras en específico. O sea, el banco Scotiabank tiene una restricción de tal hora, Interbank de tal hora, cajas municipales de tal hora, ¿ok? Sin embargo, veamos esa constancia y eso, acotación aparte, es que esto es un informe hasta octubre del 2020. ¿Ok? Paola Vela, buenas tardes. ¿Cómo está? Rosa Paredes, muy buenas tardes. Bienvenidas. Hablamos de las transferencias interbancarias en términos mensuales. ¿Ok? Igualmente, acá tenemos que, fíjense que hasta ahorita estos ya tres gráficos que tenemos tienen la exactitud de mostrarnos tendencias diferentes a partir de mayo o abril, a marzo o abril del 2020. ¿Ok? Las transferencias interbancarias en forma mensual. A partir del mes de abril las transferencias, ¿ves? Se dan cuenta, no había leído esta parte de abajo. Transferencias inmediatas e interbancarias incrementado debido a la crisis sanitaria. Es evidente, es evidente. ¿Ok? Y veamos la última parte. Porcentaje de deudores que reprogramaron su deuda según rango de edad y periodo. ¿Ok? Junio del 2020, septiembre del 2020. Los picos más altos han estado entre, bueno, en realidad es bastante regular en cuanto a número de personas de 18 a 24 años, de 25 a 39. Los porcentajes fluctúan desde el 53 al 70%, que es quien lleva la delantera, aquellos clientes entre 18 y 24 años. Y aquí me parece, y es importante siempre que leamos entre líneas, leamos los números que tenemos, porque no es solamente decir, fíjate, el 70%, no. Es establecer algún tipo de relación entre estos resultados contra lo que se ve en el sistema en términos estrictamente operativos. Quiere decir que de la totalidad, yo haría un solo cuadro en realidad. Fíjense la igualdad que tenemos en los diferentes rangos de edad. El promedio es bastante similar. ¿Ok? En septiembre, los que menos han pagado, los que menos han buscado la reprogramación de la deuda son los de 18 a 24 años. Y eso se muestra como una constante, si ven todos los plomos, en todos los rangos de edad. En septiembre había una disminución. Sin embargo, la disminución o la diferencia está mayormente acentuada entre los de 70, entre 18 y 24 años, entre abril y septiembre. ¿Por qué? Vamos a entenderlo de esta manera. Entre abril y septiembre, la gente entre los 18 y los 24 años encuentra expectativas de solución a sus problemas. Por lo tanto, quienes se quedaron un poco, digamos, rezagados, esta diferencial del 17% que hay acá, en este rango, quiere decir
que hay un 17% que por ahí encontró caminos de solución a sus problemas, mejoró sus niveles de venta, pueden afrontar con mayor tranquilidad el futuro, ¿ok? Lo que nos debe llevar a preocupación es que, ¿qué está pasando con todos los azules en todos los rangos de edad desde abril que hicieron las reprogramaciones hasta la fecha? ¿Cómo se está moviendo? Hoy día veíamos la entrevista del gerente de finanzas de Caja Arequipa que nos decía que el 70% de los créditos reprogramados hasta ahorita están cumpliendo con total tranquilidad. Perfecto, es un buen número. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que, fíjense, porque yo estaría un poco más tranquilo si el nivel de reprogramaciones hubiera bajado, no sé, al 35%. Estaría un poco más tranquilo porque tengamos en cuenta que el porcentaje respecto a la cartera total sería mucho menor que lo que se originó en abril. Sin embargo, no baja del 50%. ¿Qué va a pasar con esta gente? Septiembre. Asumamos una reprogramación de 90 días. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En enero recién van a comenzar a pagar. Al cierre de enero recién vamos a hacer valedero, por ejemplo, este cuadro. Por eso es importante, en junio se reprogramaron 4.8 millones de usuarios, reprogramaron sus deudas en todo el sistema financiero. ¿Cuánto le pertenece a las microfinanzas? ¿Cuánto a la banca tradicional? Veamos, uno de los argumentos que ponen las instituciones financieras, se recuerdan que veíamos el comunicado de la ASOMIF, el comunicado conjunto de la ASOMIF, la Asociación de Entidades Microfinancieras, la FEMAC, que agrupa todas las cajas municipales, y ASBAN, que agrupa todo el sistema bancario, que hablábamos de 1.3 millones de clientes microfinancieros. Y sabemos que en microfinanzas, por ejemplo, es el 70% de cartera del sistema financiero. Entonces, aquí sí está bastante... Los cuadros anteriores son informativos, ¿ok? Bastante informativos. Sí, mira, analicemos las transferencias. Sí, mira cómo se movió el tema de la evolución del número de operaciones a nivel de banca móvil. Es importante por temas de la inclusión financiera que tanto les gusta hoy en día hablar, y hablar de la inclusión financiera desde estos puntos de vista, ¿ok? Entonces, si nosotros juntamos estas tres presentaciones que tenemos acá, quiere decir que muchos de estos clientes, y se los aseguro, posiblemente muchos de estos clientes que están entrando en morosidad no están dentro del movimiento de comercio electrónico o de movimiento financiero a nivel electrónico, de banca móvil. Y se explica perfectamente en algo muy sencillo. Estos clientes, por ejemplo, si lo quiero llevar exclusivamente al tema microfinanciero, estos clientes compran, van y pagan, venden, generan ingresos y tienen una fecha de pago y van y pagan directamente de estos, les aseguro que son muy pocos, están incluidos en el primer cuadro. Entonces, las tareas, creo yo, de la inclusión financiera respecto al tema de acceso a los servicios financieros deben irse más allá del tema estrictamente tecnológico. El tema tecnológico es el mejor respaldo que pueden tener para temas de seguridad, para temas de evitar contacto, de seguridad por el lado de seguridad ciudadana en sí, y para evitar contacto en el tema sanitario que estamos viviendo hoy en día. ¿Ok? Me pareció importante poderles mostrar esto porque considero yo que siempre es importante que mantengamos la información a la mano, la posibilidad de poder brindar mayor conocimiento e información a nuestros clientes. Vamos a continuar con nuestra charla, nuestra conferencia que presentamos el día de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy asesor de créditos, asesor financiero, soy economista, bachiller en economía, y mi especialidad es la asesoría financiera, crediticia y comercial. Siempre es un gusto estar con ustedes. Esta es nuestra última conferencia del año. Y decirles que les mando un fuerte abrazo y del deseo de que el año 2021 sea mucho mejor para todos nosotros. Y que nos mantengamos en salud. Acabo de recibir un mensaje de una amiga que primordialmente busquemos eso, mantenernos en salud por nosotros y por nuestra familia. Yo he querido cerrar el año, y lo he programado esto ya con
con mucha anterioridad, prácticamente desde el mes de octubre estábamos programando esto con Sergio, de tener un cierre de año que nos permita plasmar, y en términos estrictamente prácticos, las situaciones como por ejemplo lo que voy a presentar en esta conferencia, que son glosario de términos financieros y de indicadores financieros. El de indicadores financieros no lo he querido tocar acá porque es un tema estrictamente de gestión crediticia. Sin embargo, le he proporcionado a Sergio, para nuestros alumnos en CAMEX directamente, los que están en el Zoom, ese material. Por favor, solicítenlo. Y si no, por obvios motivos no se lo pueden recibir, me escriben a mi correo, jpereiragil@gmail.com, jpereira, Pereira con Y, Gil con GL, jpereiragil@gmail.com, y les pueden enviar ese material. Está bastante bueno y vamos a ver gran parte de ese material ahorita con un sentido en estricto lo más práctico que podamos determinar, pero en un sentido bastante crítico. Y crítico desde el punto de vista que saquemos conclusiones de lo que nos dice una teoría. Es importante, más allá del tema de conocimiento, más allá del desarrollo de, por ejemplo, las evaluaciones, que hemos recogido información de nuestra visita en terreno, en campo, recogemos la información para nuestro trabajo evaluativo de evaluación de gabinete, aquella que nos sentamos en el escritorio a realizar esta evaluación. Es importante tener claro los conceptos. Y fíjense que siempre, y yo les he dicho esto en más de una oportunidad, los conceptos pueden venir a nosotros a partir de la deducción de lo que podemos encontrar. Precisamente, por ejemplo, y les pongo el ejemplo más claro, que siempre trabajo con estos ejemplos, dos indicadores financieros, que no lo vamos a ver acá directamente, pero es para mí la mejor forma de poder explicar lo que quiero decirles. Dos indicadores financieros. Sabemos, a saber, que los indicadores financieros son obtenidos a partir de la información que encontramos y vamos estableciendo, por un lado, en la evaluación crediticia, la parte objetiva y dinámica, en este caso la parte dinámica, que es el estado de pérdidas y ganancias, determinamos que es dinámico porque existe un flujo. Entra dinero por ventas, sale dinero por costo de ventas, por costos operativos, encontramos una utilidad inicialmente bruta, luego una utilidad operativa y luego una utilidad neta. Ya esto, por tecnología crediticia, aplicamos el tema de los gastos familiares. Obtenemos un estado de pérdidas y ganancias. El camino de ese estado de pérdidas y ganancias es su proyección en el tiempo, que tiene que ver con el planteamiento del cronograma de pagos del crédito que está solicitando el cliente, y tenemos un flujo de caja. ¿Qué es el flujo de caja? Es el estado de pérdidas y ganancias que encontramos en la evaluación proyectado en el tiempo. Y a este flujo de caja le aplico el análisis de sensibilidad, que no es más que jugar con el incremento o decremento o reducción de gastos, de costos y de ventas en el tiempo que dura este flujo de caja, adecuado a la gestión del negocio. ¿Ok? La parte dinámica. La parte estática es encontrar lo que tiene y lo que debe el cliente, es decir, su activo y su pasivo, que estamos hablando de esa foto que encontramos al momento de nuestra visita, es decir, el balance de situación del negocio al momento de nuestra evaluación de campo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el prolegómeno de todo esto? Porque los indicadores financieros van a salir precisamente de esta información y el procesamiento de la información a cargo del estado de pérdidas y ganancias y del balance de situación. Y me quedo para uso exclusivamente explicativo con dos indicadores financieros que salen de el balance de situación. Y lo vamos a ver ahorita, por ejemplo, sí, creo que lo vamos a ver acá. La determinación de un indicador financiero que es de gestión, que es capital de trabajo, y un indicador de liquidez, que es precisamente la liquidez en general. Y a partir de los cuales pueden salir un montón de indicadores más. Personalmente considero que son muy pocos los indicadores que nos deben llevar a tomar una buena decisión. No necesito hacer un estudio económico para evaluar un negocio pequeño. No por desdeñar la importancia de un negocio pequeño como tal. Veíamos en el curso de administración de riesgos que la gestión financiera basada en herramientas no tiene que ver con el tamaño del negocio. Es decir, debemos nosotros trasladarle
esa confianza al cliente para decirle, a pesar de que tu negocio es pequeño, yo sí puedo obtener un capital de trabajo, un indicador de liquidez, un indicador de solvencia como la rentabilidad, por ejemplo, un indicador de patrimonio que me diga cuánto del activo corriente participa de tu patrimonio, determinar un análisis vertical y horizontal a partir de la información que trabajemos. Pero para eso siempre va a ser importante tener muy claro los temas estrictamente teóricos, los conceptos. Pero los conceptos no paporreteados, capital de trabajo, liquidez me indica, no, no. Yo prefiero, y por un tema de evaluación, que un agente del sistema financiero pueda explicarle al cliente lo que es, por ejemplo, capital de trabajo a partir de lo que se va deduciendo. Y vamos al tema. Capital de trabajo tiene dos digamos, aspectos muy importantes. Tiene dos roles. O es un destino de crédito, y esto como destino de crédito es a consecuencia de su también papel como indicador de gestión. ¿Y qué relaciona el capital de trabajo? El capital de trabajo es determinar con cuánto cuenta de dinero en este momento, y si hablo de este momento, estoy hablando de corto plazo, y si estoy hablando de corto plazo, estoy hablando de términos corrientes, contablemente hablando, y circulantes también contablemente hablando. ¿Por qué corrientes y circulantes son contablemente hablando? Porque corriente, en términos contables, habla de un plazo no mayor de 12 meses, corriente. Y circulante, contablemente hablando, porque es todo aquello que yo puedo convertir en dinero en forma inmediata. Y si estoy hablando de lo que tiene en este momento, me estoy remitiendo ¿a qué? Al activo corriente del negocio, del balance del negocio del cliente. Y el activo corriente está compuesto ¿por qué? Por el inventario, por lo que tienen en caja en su cajoncito y por las cuentas por cobrar de corto plazo. Las cuentas por cobrar son ese cuadernito que tiene el cliente para hacer cobranza lo más inmediatamente posible. Ese es lo corriente, puede convertirse en dinero rápidamente. Y es la parte corriente de lo que tiene. Activo, corriente, lo que tiene. Y como voy a determinar lo que tiene para desarrollar su negocio se compone también de lo que tiene, pero también de lo que debe. Porque en el negocio también tiene proveedores que le pueden dejar mercadería por un lapso de tiempo muy corto, 15 días, 30 días, una semana. Y tiene deudas de corto plazo que son para proveedores. Pero también puede tener endeudamiento con el sistema financiero, entonces tiene deudas para créditos de capital de trabajo, que son de corto plazo, son corrientes también. Entonces me estoy remitiendo ¿al qué? Al pasivo corriente. ¿Cómo lo relaciona? Capital de trabajo como indicador e indicador de gestión es que a lo que yo tengo, activo corriente, le voy a restar lo que debo, el pasivo corriente. Activo corriente menos pasivo corriente es igual a capital de trabajo. Es una relación aritmética que determina que a lo que yo tengo le voy a quitar lo que debo. Y esto, el resultado, es con lo que cuento para desarrollar en este momento, corto plazo, relación activo corriente menos pasivo corriente, es lo de este tiempo, corto plazo. Es con lo que cuento en este momento para desarrollar mi negocio. Ya tengo como indicador capital de trabajo. Y ahora, ¿cómo encuentro su función como destino de crédito? Porque deduzco que si como indicador capital de trabajo ve todo aquello que es corriente, como destino de crédito va a estar destinado precisamente a financiar sus componentes de activo corriente como tal. Entonces un cliente te puede decir, señor Pereira, necesito un crédito de capital de trabajo. Ah, sí, ¿por qué? Porque quiero financiar la compra de una mercadería que me están ofreciendo en lote a mejor precio de lo que lo compro normalmente. Ah, perfecto, capital de trabajo. Porque está financiando un activo corriente o circulante. ¿Circulante por qué? Porque la mercadería la va a comprar con el tema del crédito, con el producto, con el crédito que le voy a otorgar, y lo va a llevar y va a convertirlo en la mercadería ese dinero. Y esa mercadería se va a volver a convertir en dinero rápidamente porque la pone en el estante y la comienza a vender. Es altamente circulante, de rápida realización. ¿Ok? ¿Entendimos? Rosa, Paola. Si me entendieron, les agradecía su confirmación. Ahora, tenemos un indicador de liquidez que también utiliza los términos corrientes.
Y los términos de corrientes ya no para decir con cuánto cuenta en este momento el cliente para desarrollar su negocio, sino para determinar si en este momento, corto plazo, tiene la posibilidad de asumir las deudas que tiene también de corto plazo. Entonces, ahora, en liquidez, va a determinar la misma relación de activo corriente con pasivo corriente, pero ya no en términos aritméticos, suma o resta, sino en términos geométricos. Y en este caso va a ser una división. Va a relacionar lo que tiene respecto de lo que debe. Y el resultado que debo esperar es una cantidad mayor o igual a 1, nunca menor. Mayor o igual a 1 porque me dice que, muchas gracias Rosita, me dice como concepto que si me sale mayor o igual a 1 es que el cliente tiene la posibilidad en el corto plazo de asumir las deudas pasivo corriente por cada sol de deuda que tiene en el corto plazo. Tiene la posibilidad, tiene activo corriente, la capacidad suficiente para asumir por cada sol de deuda que tiene en el corto plazo. Y se dan cuenta, hemos deducido hasta fórmulas, hasta conceptos a partir de la realidad, de lo que tenemos. Eso es lo que considero yo es importantísimo que desarrollemos como una buena capacidad, como una buena práctica de desarrollo profesional al interior de nuestro equipo de trabajo, del desarrollo permanente de nuestro trabajo, para que nosotros esto, de la manera más sencilla posible, se lo podemos explicar al cliente. El cliente no tiene por qué saber teóricamente qué es liquidez, qué es capital de trabajo. No, pero si te lo explicas, como podríamos decir, y que suena hasta peyorativo, con manzanitas, como lo estoy tratando de hacer por un tema estrictamente didáctico, es importante que el cliente lo sepa. Y fíjate tú, y esta es una experiencia personal, con lo cual yo he logrado bastante éxito respecto a mi relación con los clientes. ¿Ok? Y fíjese que no había puesto la pantalla completa. Bastante éxito porque al comenzar a explicarle estas cosas al cliente, y no tienes que demorarte tanto con el cliente al explicarle esto en realidad, el cliente siente la confianza de que le estás hablando prácticamente de tú a tú. Porque el cliente a veces se siente intimidado. Ah, el tipo con corbata, no, con él no voy a hablar, de repente me habla en difícil y no lo voy a entender. Y en vez de cerrar las brechas de relación entre el cliente y tú, vas a incrementar esa brecha. Por eso es complicadísimo. Por eso es importantísimo que tú tengas claros los conceptos y se los puedas trasladar a tu cliente. Y el activo total. Ojo con el examen, por favor. El examen, he tratado de ser medio ambiguo también con el tema del desarrollo del examen, pero también poniendo algún tipo de trampita porque quiero que precisamente encontremos eso. Raciocinio, desarrollo, rapidez. Muchas gracias. Muy generoso tu comentario, Rosa. Muchas gracias. Y los términos financieros de este glosario. Glosario es el conjunto de términos. Puede ser un glosario médico, un glosario contable, un glosario financiero, un glosario económico, un glosario de cocina. Es el conjunto de conceptos, ¿ok? Que en este caso, y fíjense que la base que he tomado para un tema formal, lo he tomado precisamente de Superintendencia de Banca y Seguros porque considero yo, y ese es otro tema, que es importante que ustedes se lo trasladen a sus clientes, que el cliente debe ir a una buena fuente de información. No lo que me dijo mi papá, mi mamá, mi hermanito, mi cuñado, mi suegro, mi vecino, que dice que le pasó lo que le pasó porque así son las cosas. Y la gente sale y dice, no, el sistema financiero es así porque a mi hijo, a mi papá, a mi mamá. No. Vayan y exijan que el cliente vaya directamente a una fuente totalmente bien informada. Porque es importante que el cliente, para que tome decisiones, porque fíjense ustedes, muchos clientes se han ido, han desertado de instituciones financieras porque les contaron la historia de alguna mala atención de una persona. Y les he contado más de una vez esta anécdota. Hace muchos años yo venía a Lima, yo todavía no vivía acá en Lima, venía a algún curso, algún tema de trabajo, y recién se estaba construyendo este edificio del Paseo de la República, del Interbank. Se han dado cuenta que es un edificio que tiene, arquitectónicamente tiene una gracia, digamos, un detalle que está medio inclinado. ¿Ok? Y alguien cuando lo están construyendo decía, oye, mira cómo están haciendo el edificio de Interbank, ¿no? Parece que se va a caer.
y pasó alguien atrás de él y escuchó, Interbank se va a caer. Y este que pensó que dijo el señor de adelante, parece que se va a caer, le contó a otro que, oye, me han comentado que Interbank se está cayendo. Y este le trasladó a un tercero, a un cuarto, a un quinto, un décimo, un millonésimo, oye, Interbank va a cerrar. Y es algo cierto, de verdad, es bastante cierto. Es una institución muy grande, muy fuerte, difícilmente podría llegar a tener un problema. Vamos, a marzo de este año está ubicado en el puesto número 8 de un ranking de 25 personas, está en el top 10, igual que las 4 o 5 entidades financieras principales del país. Es imposible que una entidad como Interbank se vaya a caer. Pero fíjese que a partir de un comentario de alguien que se paró a ver el edificio, parece que Interbank se va a caer. Interbank se está cayendo, Interbank está mal, Interbank se va a cerrar. Y se generó un mini pánico financiero, porque nadie de los que se comenzaron a informar en el Radio Bemba se preocupó de ir a Interbank a averiguar, oye, yo soy cliente de Interbank, ¿qué está pasando? No, de frente digo, no, voy a sacar mis ahorros de Interbank. Un mini pánico financiero, no salió a la luz. Yo venía en esas épocas de un pánico financiero en la institución donde yo trabajaba, que también se ocasionó a raíz de un chisme. La fortaleza, por ejemplo, y esto tiene que ver con tema informativo y de conocimiento, la fortaleza de las entidades financieras recae más allá de del buen funcionamiento y la funcionalidad, valga la redundancia, de sus funcionarios, recae también en las políticas y estrategias que tiene. Y una de las estrategias es la atomización de cartera, tanto de ahorros como de créditos. En ahorros es tener muchos clientes con cantidades promedio de ahorros. En créditos es tener muchos clientes con cantidades promedias de créditos desembolsados. A razón, en cualquiera de los dos ámbitos, sea de ahorros o sea de créditos, si se cae un cliente, si un cliente sacó su plata en ahorros o un cliente dejó de pagar en créditos, no va a afectar la calidad de tu cartera en demasía. Y como tal te va a dar la oportunidad de maniobra para o recuperar el mismo monto de ahorro del cliente que se fue o de hacer la cobranza pertinente al cliente que dejó de pagar. La atomización de carteras es una de las estrategias mucho más efectivas que cualquier otra cosa. Por eso es que muchas entidades en la época del Fujimorato, el tema de los Vladivideos, etcétera, cayeron, porque habían entidades donde en pocos ahorristas tenían mucho dinero colocado. Entonces fueron de 10 ahorristas que tenían el 80% de los ahorros, se van 3 y se llevaron el 60% y es una entidad que está en problemas. Lo mismo sucede cuando el sectorista, el analista de crédito, el asesor de crédito, no, yo quiero colocar, y coloca 100,000, 200,000, 200,000, 100,000. Nunca tiene créditos pequeños. Y junta, miren, y es el ejemplo más sencillo de mostrar el tema de la diferencia de la atomización y la segmentación de cartera. Hola Kevin, ¿cómo estás? Cuando tienes una cartera de 1,000,000 de soles y tienes, miren, voy a ser muy estricto en esto. Tienes una cartera de 1,000,000 compuesta por 10 clientes de 100,000. ¿Qué pasa si un cliente de 100,000 se cae? ¿Cuánto tienes de mora? 10%. ¿Qué pasa si tienes la misma cartera de 1,000,000, 9 clientes de 100,000, 900,000 en 9 clientes, y tienes 100 clientes de 10,000? Entonces estamos hablando de 109 clientes en la misma cartera de 1,000,000. ¿Qué pasa si se te cae uno de 10,000? Tienes 1% de mora. ¿Se ve la diferencia? Por eso, nosotros que nos formamos como agentes del sistema financiero en un marco de la administración bancaria general, debemos ser estratégicos en la captación de los ahorros y en la colocación de nuestras carteras de crédito. Aquellos analistas que se desesperan porque yo quiero colocar, que caminen su camino, el camino que deben caminar. Si es una persona que recién se inicia, que comience con créditos pequeños. El manejo del jefe de agencia. El jefe de agencia
No necesariamente tiene que ser el que abre y cierra la oficina y cumple las metas comerciales. Distribuye esas metas comerciales de acuerdo al tipo de gente que tiene, al material humano que tiene. Es por ello, por ejemplo, que fíjense ustedes un tema muy peligroso para las instituciones patrimonialmente hablando. Muchas cajas municipales en algún momento, algunas que han salido, la caja de Pisco fue para mí uno de los ejemplos más clamorosos respecto a eso. Tienen un componente, y es así para cajas municipales y rurales. La composición de cartera de una caja municipal debe ser 30% a créditos agropecuarios, o sea, que comerciales de ámbito agropecuario, y 70% créditos comerciales de micro y pequeña empresa. Las cajas rurales es a la inversa, 70% agropecuarios y 30% micro y pequeña empresa. Cajas rurales hay muy pocas. Cajas municipales han cerrado. Una de ellas cerró, por ejemplo, porque ese 70% de su cartera no era necesariamente micro y pequeña empresa, era corporativo. Entonces, si comenzó a sacar cartera de créditos grandes, su cartera se va a malograr totalmente. Son estrategias, ¿ok? Me salí del tema, un poco del tema de los glosarios, porque son muchas de las cosas que nos deben ayudar a razonar, no a partir necesariamente de un título, de un libro de teoría, sino a partir de la deducción que encontramos en el desarrollo de nuestro trabajo. ¿Y qué es el activo total? Agrupa todas las cuentas representativas de fondos disponibles, todo aquello que tenemos, nuestro, mío, esto es mío. Los créditos concedidos al cliente, y estoy hablando, por ejemplo, en términos del activo total de una entidad financiera. Constituyen su activo total los créditos concedidos a clientes y a empresas y derechos que se esperan puedan ser convertidos en efectivo, es decir, que devuelvan esos créditos. Por eso, y fíjense ustedes, tema importante, operaciones pasivas y operaciones activas. ¿Por qué se llaman operaciones pasivas? Porque el ahorro que el cliente viene y deposita se convierte en un pasivo de la entidad financiera, es una deuda que tiene con ese cliente. Y a ese cliente le tiene que devolver lo que depositó más la tasa de interés que ofreció en el contrato de depósito. Y el activo, que es lo que estamos viendo ahorita, es aquello que constituye aquellos créditos que entregó la entidad financiera y que el cliente debe reponer con el capital, compuesto por el capital prestado más el interés acordado dentro del contrato de crédito. ¿Está bien? Pueden ser convertidos en efectivo las inversiones y en valores y títulos, los bienes y derechos destinados a permanecer en la empresa y los gastos pagados por adelantado. ¿Ok? Cajeros automáticos. Estábamos hablando de la inclusión financiera. Son los dispositivos electrónicos que permiten al usuario realizar diversas operaciones y servicios mediante la utilización de tarjetas de crédito o de débito. Punto importante a tocar acá, por ejemplo, en el tema de los cajeros automáticos. Era tan burdo decir solamente, bueno, el título es cajero automático y esto es el cajero automático. ¿Quién no lo conoce? Pero lo puse por una sencilla razón. En los términos de lo que hemos estado viendo de la inclusión financiera, por ejemplo, el tema del cajero automático reviste. Yo soy cliente del Banco Continental y no se trata de una propaganda al banco, pero estoy totalmente contento con ese servicio, por ejemplo, del efectivo móvil. Porque si, por ejemplo, mi hijo sale a una reunión en la noche, sale a una fiesta y se quedó sin dinero, a las 2 de la mañana y te llama, a la 1 de la mañana y te llama, papá, mira, me quedé sin dinero. Ah, mira, yo soy cliente del Continental, te voy a dar un efectivo móvil. Trata de llegar a una oficina del Continental lo más cercano posible, que debe tener su cajero automático, que son 24/7 abierto, y te voy a enviar por lo menos 20 soles o cualquier múltiplo de 20 soles que son billetes de la denominación que normalmente tienen los cajeros. No conozco que tengan este servicio en otra institución financiera, por ejemplo, pero te puede dar la oportunidad de que tu hijo no se quede sin dinero y lo puedes auxiliar en momentos específicos. Sí tiene costos, por supuesto que tiene costos, si son caros, por ejemplo, y caros llamémoslo porque es evidente que te lo cobran en términos monetarios cuando se trata, por ejemplo, de quiero mandarle plata a mi mamá o a mi hermana en Piura y ella no tiene cuenta en el Banco Continental, ¿ok? Y le hago un dispositivo, una disposición de efectivo móvil, una disposición móvil. Le envío y me cobra, por ser de otra plaza, por ejemplo, 7 soles 50 por la operación. Una vez que la cobra, me cobra a mí, me debita o me carga a mi cuenta 7 soles 50 adicionalmente. Pero es un servicio. Es un servicio que me hace posibilitarle a mí la posibilidad, valga la redundancia,
de hacer esta operación a alguien que no es cliente de ese banco y que no tiene tarjeta de débito o de crédito con lo que pueda. Y es sencillísimo, a través de un WhatsApp le llega una clave que manejas tú, que estás generando la operación, y la persona que lo recibe. Se acerca al cajero, pide su identificación, su número de DNI y la clave que se ha generado. Punto. 10 minutos después de realizar la operación, en efectivo aquí a través del internet, de la aplicación móvil del banco, el receptor lo puede cobrar. Capital social. Complete el capital pagado, el capital suscrito, el componente patrimonial de los instrumentos financieros y compuestos y las suscripciones pendientes de pago, menos las acciones de tesorería. Es decir, el capital social viene a ser prácticamente el patrimonio, donde se determina lo que tienes y lo que debes en un solo conjunto, en una operación que dice sumas y restas, y obtienes tu patrimonio. El capital pagado constituye la acumulación de los aportes de los accionistas, incluyendo las reinversiones de utilidades, la capitalización de reservas y otras representadas por acciones nominativas debidamente inscritas. La cartera atrasada. Es importante que manejemos estos términos, sobre todo en el ámbito de créditos y cobranzas, porque podemos explicarle al cliente el por qué se toman tal o cual determinación para poder atender o no atender una zona, atender o no atender un sector económico, atender o no atender un tipo de negocio. Porque parte de las políticas de crédito preventivas, prudenciales, consisten en tomar distancia de aquellos clientes, de aquellos negocios, de aquellos sectores económicos que pueden generar riesgos. Y es importante explicarle al cliente por qué no le puedo dar el crédito. Porque tengo una cartera atrasada, que son los créditos directos que no han sido cancelados o amortizados en su fecha de vencimiento y que se encuentran en situación de vencidos o en cobranza judicial. Es por ello que dice alguna institución financiera, ¿sabes qué? En tal zona, por ejemplo, de Villa El Salvador, no se atienden negocios de transporte de motocar, porque el negocio de motocar se elevó la morosidad. Hasta que no se normalice esa situación, no vamos a atender clientes. Y si atendemos clientes de motocar, van a ser solamente aquellos. Fíjense ustedes que para lo que sirve tener claro los conceptos, dice, vamos a atender solamente a aquellos que son propietarios de por lo menos 3 unidades. Y ya estás segmentando y estás poniendo límites a tus mismas políticas de crédito, pero por términos estrictamente prudenciales, de ser conservadores en esa colocación. La cartera de alto riesgo es la suma de los créditos reestructurados o reprogramados. Fíjense ustedes, a raíz del tema de la pandemia, lo que tenemos: refinanciados, vencidos y en cobranza judicial. Es decir, todos aquellos créditos que en algún momento de su horizonte de crédito, que es el cronograma de pagos, han tenido problemas de pago. A saber que la reprogramación no genera problemas de calificación crediticia para el cliente. Una reprogramación se da cuando se me acerca la fecha de pago y yo sé que no voy a llegar a pagar. Yo, que soy un cliente puntual, me acerco a la institución financiera, se acercan donde ustedes y le dicen, señor Pereira, voy a tener problemas para pagar mi cuota que se vence el 15. ¿Me podrá reprogramar esta? Y la reprogramación lo único que hace es patear por ese tiempo que le está pidiendo, por lo menos 15 a 30, en este caso las reprogramaciones de pandemia han sido de 90 a 120 días en algunos casos, la posibilidad de que no paguen en esas fechas. Pero ojo, y aquí es importante que ustedes manejen esto y que el cliente lo sepa. Cuando manejamos carteras de alto riesgo, que en su caso tienes, por ejemplo, créditos reestructurados o reprogramados, el cliente tiene que saber que no es gratuita ese, como yo le llamo, patear el tiempo. Ese interés se va a cobrar. No hay, de verdad, no existen periodos de gracia gratis. El periodo de gracia es un costo en intereses por el tiempo. Recuerden que el interés es el pago del tiempo que el cliente tiene el capital prestado. ¿Ok? Es importante que como cartera de alto riesgo sepa determinar qué es un crédito estructurado, qué es un crédito refinanciado. El refinanciado también dice, no te puedo pagar esta cuota, la que viene tampoco voy a poder, ¿sabes qué? Mejor refinancia. Y un crédito refinanciado, lo vamos a ver más adelante, es aquel crédito que ha cambiado las condiciones originales. Porque refinancio, porque la cuota que tengo en este momento, entre otros, principalmente, este es el origen. Un crédito refinanciado se origina en que el cliente dice, la cuota que hoy día pago no puedo continuar pagándola, tienes que reducirme la cuota. Para lo cual, ¿qué se tiene que hacer para reducir la cuota? Aumentar el número de cuotas.
Y en muchos casos es clamoroso ver como cada vez que mi cuota de 2.000 no te la puedo pagar. Ya, señor, ¿me podrá pagar 1.600? No, no puedo. No, ¿sabes que te puedo pagar 500 soles? Se dan cuenta que ese rango de 1.500 de diferencia va a hacer que se tenga que alargar el cronograma de pagos, se tenga que alargar ese cronograma de pagos por lo menos en 12, 14, 20, 25, 30, 36 meses, lo cual resulta ya caro para el cliente porque está cambiando todas las condiciones. Es prácticamente un nuevo crédito. Vencidos, aquellos que no se ha reprogramado ni se ha refinanciado, y en cobranza judicial, aquellos que ya tienen un determinado tiempo. ¿Ok? La cartera pesada corresponde a los créditos directos e indirectos con calificaciones crediticias de deudor, de deficiente, dudoso y de pérdida. A saber que la calificación de dudoso, deficiente y pérdida son las calificaciones de más alto nivel de provisiones en porcentaje, de 65 a 90 y a 100%. ¿Ok? Los créditos directos representan los financiamientos que bajo cualquier modalidad, y vamos a ver adelante el tema de la modalidad, las empresas del sistema financiero otorgan a sus clientes originando a cargo de estos, la obligación de entregar un monto de dinero determinado. Corresponde a la suma de todos: créditos vigentes, créditos reestructurados, créditos refinanciados, créditos vencidos y en cobranza judicial. Créditos castigados. La decisión de castigar un crédito, yo creo que debe ir más allá de los temas estrictamente normativos, que te dicen que la teoría te dice que el crédito castigado se debe tomar la decisión de castigo cuando ya el crédito has hecho toda la gestión de cobranza posible y sabes que el cliente no va a poder pagarte. Mejor sácalo de tu cartera, porque el nivel de provisiones que ese crédito vencido está ocasionando en tu cartera y en la parte contable te va a generar mayores pérdidas de las que necesitas. ¿Y a dónde iba mi deseo de no cumplir estrictamente lo normativo acá? Porque si tienes un cliente que tiene 10 días de vencido y que vas a ver, sigue buscando, nunca lo encuentras el negocio cerrado y por ahí encuentran la información que no, sabes que el cliente levantó todas sus cosas una madrugada y se mandó a mudar. Se fue, caput, fuera de la ciudad, no está. ¿Tú crees que en algún momento ese cliente te va a pagar? No, no te va a pagar. Vas a tener que esperar hasta que cumple 120 días de mora, que ya pasó por problemas potenciales, con 5% de provisión, con deficiente 35, 65 dudoso y 100 pérdida. No, presenta un informe detallado de castigo. Eso sí, el crédito castigado, para que llegue a ser castigado, requiere de la formalidad de tener un expediente tanto del crédito como del seguimiento que se ha hecho. Si pasó los 8 días, debe haber el protesto y pagaré. Si llegó a los 6, 7, 8, 10 para adelante días, debe tener las notificaciones y requerimientos de pago pertinentes. Es decir, la evidencia de que se ha hecho gestión de cobranza y que hoy en día, a sabiendas de que el cliente no te va a pagar, esa gestión de cobranza se torna onerosa para la institución. ¿Ok? Se torna oneroso para la institución. Categorías por riesgo del deudor. Ya lo hemos dicho hace un momento, categoría en términos normales, que son diferentes a la normalidad para un crédito microempresa, corporativo, hipotecario y de consumo. A saber que para microempresa es normal de 0 a 9 días. Y de 9 a 30 días está en problemas potenciales. CPP no es la pintura del Perú, es con problemas potenciales. Créditos en categoría deficiente, a saber, normativo, crédito refinanciado automáticamente se va a categoría deficiente. Categoría dudoso y categoría pérdida. Créditos, y es importante que ustedes sepan la nomenclatura de cada crédito de acuerdo a la categoría de riesgo deductor, normal, CPP, deficiente, dudoso, pérdida. Según situación, lo que acabamos de ver, vigentes, refinanciados, reestructurados y en cobranza judicial. Créditos indirectos o créditos contingentes representan los avales, las cartas fianza, las cartas de crédito, las aceptaciones bancarias, los créditos aprobados no desembolsados y las líneas de crédito no utilizadas. Ojo, las líneas de crédito no utilizadas otorgadas por las empresas del sistema financiero. Y me refiero, por ejemplo, a aquello que en una evaluación encuentra. Señora, he visto en el sistema financiero, en la central de riesgo, que usted tiene una tarjeta de crédito. Sí, me la aprobaron, pero nunca la utilicé. Es menester de la evaluación, y lo hemos visto en términos de evaluación crediticia, que se considere por lo menos el 10%
del monto de la línea como un pago mensual, prudencialmente en tu evaluación crediticia. Importante, y este está dentro de los créditos indirectos o contingentes. ¿Qué es un fideicomiso? Es un producto crediticio. Es la relación jurídica por la cual una persona denominada fideicomitente transfiere bienes en fideicomiso a otra persona denominado fiduciario para la constitución de un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio del fiduciario con un fin específico a favor del fideicomitente o de un tercero denominado fideicomisario. Está hablando de los términos que componen un fideicomiso. Un fideicomiso puede ser de garantía, se utiliza mucho, por ejemplo, al igual y a la par que las cartas fianza, por ejemplo, para proyectos de construcción, donde dices, y a mí me trae mucho el tema del fideicomiso como producto a la memoria, los créditos, por ejemplo, destinados a la siembra, por ejemplo, de arroz, que se aprueba una línea, pero que se va desembolsando de acuerdo a las actividades ya desarrolladas. En un fideicomiso, por ejemplo, para un proyecto de construcción, operativamente termina siendo lo mismo, porque se va desembolsando de acuerdo al avance del proyecto, ¿ok? Existiendo siempre el fideicomiso a cargo del banco y que se puede ejecutar en el momento que se tenga la necesidad si hay un incumplimiento por parte de cualquiera de las dos partes comprometidas. El fideicomiso es un producto barato, como crédito barato, y genera el desarrollo de buenos proyectos, sobre todo inmobiliarios, ¿ok? ¿Qué son las garantías preferidas? Siempre hemos escuchado la garantía. Dame un crédito porque tengo garantías. Primero, la garantía es colateral al crédito. Primero, determino si me puedes pagar, si me quieres pagar, es decir, evaluación objetiva y subjetiva, capacidad de voluntad, y de ahí determino con qué me vas a garantizar lo que me estás solicitando y que yo estoy aprobando poder otorgarte. Las garantías preferidas tienen unos requisitos muy específicos. Primero, se trata de dinero o de bienes que permiten su conversión en dinero rápidamente, con el cual se puede cancelar la obligación garantizada sin costos significativos. Por ejemplo, una garantía preferida es una hipoteca. Si el cliente no te paga, ejecutan la hipoteca y la conviertes en dinero, la vendes y cobras la deuda que te tiene. Una garantía preferida, los créditos pignoraticios, los créditos con joyas de caja metropolitana, algunas cajas municipales que todavía lo tienen, inversión de la Cruz, por ejemplo, Inca Cash, creo que también desarrolla crédito pignoraticio, llevas tu joya, se tasan la joya y te dicen te puedo dar tanto con la garantía de esta joya. Son garantías preferidas. Se pueden convertir en dinero rápidamente. Si el cliente no paga un crédito con joya, la joya se remata y se convierte en dinero que va directamente a pagar el endeudamiento. La garantía preferida debe contar con documentación legal y adecuada. En el caso de las hipotecas debe estar totalmente saneada. De acuerdo al riesgo que asuma la entidad financiera, puede entrar en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta hipoteca, aunque normalmente las entidades financieras dicen, si no soy primera hipoteca, primera y preferencial hipoteca, que ya lo vamos a tocar en algún momento, esos temas de las garantías no quiero entrar. No presenten obligaciones previas, es decir, que esté saneado, a eso me refería, que pudieran disminuir su valor o de alguna manera impedir que la empresa acreedora adquiera clara titulación sobre la misma. Por último, que su valor esté permanentemente actualizado. Cuando se generan las hipotecas a favor de las instituciones financieras, es obligación del cliente, del deudor, actualizar la tasación del bien hipotecado cada año mientras dure el contrato de crédito establecido por la hipoteca. ¿Ok? Pasivo total, lo que decíamos anteriormente respecto al activo total, comprende los rubros obligaciones con el público, fondos interbancarios, depósitos de empresas del sistema financiero, organismos financieros internacionales, adeudo y obligaciones financieras de corto y de largo plazo, cuentas por pagar, provisiones, rubros importantes y que son de permanente utilización por parte de nosotros como agentes del sistema financiero, las provisiones, los valores, títulos y obligaciones en circulación y otros pasivos, y también, por ejemplo, los fondos del público, que vienen a ser los ahorros, ¿ok? O aquellos fondos interbancarios a raíz de, por ejemplo, el traslado de las transferencias inmediatas o las transferencias interbancarias que se pueden hacer hoy en día 24/7. Los pasivos de corto plazo en moneda extranjera y moneda nacional, que incluye los fondos interbancarios netos pasivos, los depósitos a la vista, el ahorro del cliente, los depósitos de ahorro, depósitos a plazos con vencimientos menor a un año y adeudados. Por eso hablamos de corto plazo, son los pasivos corrientes de las entidades financieras. Valores y títulos de obligaciones en circulación con vencimientos menores a un año. Siempre que encuentren el término corriente o circulante va a ser menores o igual a un año, nunca mayores, ¿ok?
Patrimonio contable es el recurso propio de la empresa constituido por la diferencia entre el activo y el pasivo. Ya habíamos visto el activo y el pasivo. ¿Ya que me remonta si lo llevo a una evaluación crediticia microfinanciera? Precisamente al capital de trabajo, que es lo que cuenta, que es con lo que cuenta en ese momento, y hablando de términos corrientes solamente, en ese momento para desarrollar su negocio. El patrimonio contable para una entidad financiera es la diferencia entre lo que tiene y lo que debe. El patrimonio efectivo es el importe extra contable que sirve de respaldo para cubrir riesgo crediticio. Por ejemplo, aplicando el RORAC en términos de riesgos, que te dice que traslada la responsabilidad de cubrirle la espalda a la entidad financiera ante la posibilidad de pérdidas por riesgo crediticio de un capital adicional. Esto tiene que ver con el patrimonio efectivo. Ese patrimonio efectivo te dice, estoy cumpliendo todas mis obligaciones, pero tengo además el capital suficiente para afrontar cualquier pérdida ante la ocurrencia de una emergencia como por ejemplo la pandemia. Y estoy respaldado en este tema, sobre todo por los entes reguladores como la Superintendencia y los acuerdos internacionales como por ejemplo Basilea 1, 2 y 3. Las provisiones de cartera de crédito, que era un término que siempre debemos tener a la mano, porque es importante explicarle al cliente que no puede quedarme mal si me deja de pagar va a generar provisiones. ¿Y qué son provisiones? Provisiones, perdón. Es ese dinero que la entidad financiera debe pagar por falta de pago del cliente que sacó el crédito y dejó de pagar. ¿De dónde salen las provisiones? Se cargan inmediatamente a la utilidad de la entidad financiera. Corresponde a las provisiones constituidas sobre los créditos directos. Es la cuenta que ajusta el valor de la cartera de créditos en función de la clasificación de riesgo del deudor, el tipo de crédito y las garantías que lo respaldan. Es decir, una entidad financiera dice, tengo 10 millones de utilidad y la superintendencia le dice, un ratito, discúlpame, no tienes 10 millones de utilidad porque tengo que revisar todavía el nivel de provisiones en los que te estás moviendo. ¿Por qué? Porque las provisiones son cargadas directamente a la rentabilidad, a la utilidad del negocio. Y esa entidad que dice, tengo 10 millones de utilidad antes de provisiones, a ver, vamos a ver cómo está después de las provisiones. Y quedó con 2 millones, porque tiene 8 millones de provisiones. Su cartera bastante complicada, ¿verdad? Requerimiento de patrimonial por riesgo de crédito. Fíjense ustedes que este requerimiento patrimonial tiene que ver con el pasivo, con el patrimonio efectivo del cual hablábamos hace un momento. Y no solamente tiene que ver con requerimiento patrimonial por riesgo de crédito, también tiene que ver requerimiento patrimonial por riesgo de mercado, por riesgo operativo, por riesgo de tipo de cambio. Principales riesgos dentro del sistema financiero. El sector económico es la agrupación de actividades económicas según la clasificación industrial internacional uniforme, la CIU, que encontramos cuando hacemos las evaluaciones de nuestros clientes. Es la tercera revisión a cargo de las Naciones Unidas lo que se realiza. Y esto proviene de fuente principalmente de SUNAT, que es la que determina la clasificación industrial internacional uniforme. ¿Ok? El tipo de cambio contable es el tipo de cambio utilizado para la presentación de la contabilidad de las empresas. El tipo de cambio contable entre el sol y el dólar de Norteamérica se calcula ponderando, haciendo un promedio, el tipo de cambio promedio de compra y venta del dólar en Norteamérica. El resultado neto del ejercicio comprende el resultado obtenido por las empresas al final del periodo contable o ejercicio que surge del estado de pérdidas y ganancias. Sin embargo, este resultado neto está afecto, por ejemplo, al tema de las provisiones. ¿Ok? El resultado neto siempre va a estar sujeto al tema de las provisiones. El abono y débito en cuenta. Abono es cuando alguien deposita en tu cuenta. Débito es cuando alguien retira de tu cuenta, cuando tú retiras o cuando tú haces pago de un servicio. Abonar en cuenta y registrar en la respectiva cuenta un concepto. Se podría decir que es lo mismo de que causar, puesto que se trata de consignar en la contabilidad cualquier movimiento o hecho económico. Para el abono en cuenta no se implica necesariamente que el pago se haya hecho. Ojo, por ejemplo, en operaciones de que entra un cheque a tu cuenta, entra un cheque pero todavía está en consulta. Ha entrado el monto, pero todavía no puedes hacerlo disponible hasta que el BCR pase la consulta y te diga, bueno, es efectivo. ¿Ok? El débito significa deducir, sacar dinero, cobrar dinero. Por lo tanto, cuando una persona utiliza una tarjeta de débito, está deduciendo dinero de su cuenta bancaria vinculada a esa tarjeta. Ese servicio pues es las entidades financieras con el cual los clientes pueden pagar los recibos de servicios públicos y otras obligaciones a través del débito automático en su cuenta bancaria. Y esto es con lo que quiero cerrar el tema de la conferencia y el año también con nuestras clases en CAMEX. Porque veíamos las tres dimensiones que utiliza la inclusión financiera, que es el uso, el conocimiento del producto y la calidad del producto.
¿ok? Esas tres dimensiones tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la corresponsalía, y la corresponsalía es un tema fundamental, sobre todo en América Latina, que tiene una geografía tan complicada, donde hay poblados en situaciones muy lejanas de la capital, de las grandes ciudades. Así, en el estudio Banca Corresponsal de Inclusión Financiera y Modelo de Negocio en América Latina, elaborado por el FOMIN, que es el Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del grupo de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Interamericano de Desarrollo para América Latina, se indica que los corresponsales son una de las principales apuestas del sector financiero para habilitar canales de afiliación y de prestación de servicios que ofrezcan soluciones financieras inclusión financiera, tan mentado, tan importante, pero creo que muy tergiversado últimamente. ¿Ok? El estudio que analizó el desarrollo de redes de corresponsalías en Brasil, México, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador y Chile encontró, entre otros aspectos, que en los países estudiados los intermediarios bancarios han implementado una red de corresponsalía amplia, la cual ha traído una contribución importante en el aumento de la presencia bancaria en lugares que de otra manera no la tendrían. Aunque hay temas por desarrollar, según el estudio, están pendientes por solucionarse, como que la ampliación de la red de corresponsales ha tenido propósitos que corresponden en mayor medida al requerimiento de la banca tradicional que a objetivos de acceder a mercados marginados. En el caso colombiano, a partir del 2006, la corresponsalía bancaria fue incorporada como uno de los canales a través de los cuales los establecimientos bancarios pueden prestar servicios, ciertos servicios financieros. Por ejemplo, ese agente financiero que tienes en la bodeguita, y aquí estamos viendo en la imagen a Oxxo, esa es corresponsalía. Y puedes hacer tus operaciones en Oxxo o en algún supermercado o en alguna tiendita cercana a tu casa, por lo menos hasta las 9 de la noche. ¿Ok? Y esa es inclusión financiera. Vives en un barrio que no tiene acceso a llegar hasta un banco, pero tienes la posibilidad del agente bancario en una entidad. Lo que sí, para mí sí es un problema serio y que deben resolver las entidades financieras es que las corresponsabilidades a través de los agentes bancarios deben ser cada vez mucho más eficientes. ¿Ok? ¿Qué es el comercio exterior en el Perú? Aquí cerramos, que es el comercio internacional como un pequeño abastecedor de la mayoría de productos que exporta, representando alrededor, fíjense la tristeza de ese número, del 0.5% del comercio agrícola mundial. Eso es lo que representa el Perú. Me parece muy poco en realidad. La exportación es el tráfico de bienes o servicios propios de un país hacia otro, que sean consumidos en ese país de destino. Y la importación es el tráfico de bienes o servicios adquiridos por un país en otro territorio para uso interno. ¿Ok? Exportaciones vendes, importaciones compras, hacia afuera siempre. ¿Qué organismos, entre ellos CAMEX, por ejemplo, tenemos a la Convención Nacional del Agro Peruano, que se aboca a términos netamente agropecuarios, Instituto Peruano del Alpaca y Camélidos, agropecuario también, espárrago y hortalizas, totalmente agrícola, Peruano de Productos Naturales y la Sociedad de Comercio del Perú en el Comercio Exterior del Perú, que es COMEX, no CAMEX, y la Sociedad Nacional de Industrias. La visión de la política exterior peruana es convertirnos en un país exportador de una oferta de bienes y servicios competitivos, diversificados y con valor agregado. Incrementar la misión, incrementar sostenidamente la exportación de bienes y servicios y promover la imagen del Perú como país netamente exportador. El desarrollo de una oferta exportable diversificada, o sea, que tengamos infinidad de productos por exportar. La diversificación y consolidación de empresas y productos y servicios en mercados priorizados, facilitación del comercio exterior y el desarrollo de una cultura netamente exportadora. El Perú importa grandes cantidades de productos alimentarios como trigo, soya, maíz y otros tipos de alimentos. Están clasificados por la Organización Mundial de Comercio como un país en desarrollo importador neto de productos alimenticios. Los principales productos que exportamos, y veía un informe ahorita ya, de que la uva y la palta se está consolidando. Ya veíamos que desde 2017 la palta se estaba convirtiendo en la más vendida, la uva fresca, la más vendida internacionalmente en el 2017, la uva. Ahora ya es uno de los principales productos exportados desde Perú. En paltas es el tercer exportador mundial de esa fruta. También exportamos café y quinoa. Tenemos sector químico, sector minero y sector textil entre nuestros productos de calidad de exportación. Llegamos al fin de este año 2020. Les agradezco muchísimo la confianza, CAMEX, por este 2020 que para mí personalmente pintaba mal a raíz de la pandemia, pero que se arregló totalmente con mi ingreso a CAMEX. Y agradezco eternamente a CAMEX por esta oportunidad.
Agradezco muy específica y especialmente tanto a Kiara, que estuvo en la primera etapa, como hoy en día a Sergio Quispillogia. Te mando, Sergio, amigo mío, un gran abrazo y el deseo de que el 2021 sea de total prosperidad para ti, para tu familia y que haya siempre salud para todos. Y a ustedes, seguidores de CAMEX, el agradecimiento por su presencia permanente. Kevin, de verdad, muchísimas gracias. Rosita, Paola, muchas gracias por estar acá. A Elizabeth, que siempre nos acompañó, Alfredo Chamorro. De verdad, vamos a continuar juntos. Vamos a seguir nutriéndonos mutuamente de conocimiento, de experiencias. No olviden que iniciamos el 2021 ahorita el día sábado, con el inicio vamos a inaugurar la cuarta etapa del curso de gestión de riesgos. Y esta vez no solamente va a ser riesgo crediticio, vamos a ver todos los riesgos del sistema financiero, va a haber una oferta totalmente práctica del desarrollo y la evaluación crediticia. Y esperemos que el 2021 vamos a ir generando algunos nuevos cursos, charlas y conversaciones con ustedes para beneficio de su crecimiento y su desarrollo personal. Por última vez en el 2020 les pido que se cuiden mucho, por favor. Lávense las manos, mantengan la distancia social. Recuerden, el virus no se ha ido, no se ha ido. Hay una mala noticia por ahí de Pfizer, no por la marca, no quiero ahondar en el tema de la marca. Un enfermero en Estados Unidos, después de 17 días de vacunado en su primera dosis, ha contraído el COVID. No es nada esperanzador el tema, pero está en nosotros, todavía está en nuestras manos el evitar que esto nos pueda ocurrir y pueda dañar nuestra salud y la de nuestra familia. Que Dios les bendiga permanentemente. No se olviden que a su disposición está mi correo electrónico, mi número de teléfono para consultas vía WhatsApp, el correo electrónico, estoy totalmente a sus órdenes y pueden seguirme a través de la red de LinkedIn. Estoy siempre a sus órdenes y va a ser siempre un gusto poder atender sus consultas o requerimientos. Que Dios los bendiga profundamente, los bendiga a usted y a su familia. Que Dios los cuide. No se olviden, por favor, lávense las manos, mantengan el distanciamiento social. Y si Dios quiere, nos estamos encontrando el día... muchas gracias, Rosa. Un gran 2021 para ti. Espero contar con tu presencia en los diferentes cursos. Vamos a seguir con el curso de agente financiero los martes, administración bancaria integral los miércoles y jueves, viernes y sábado con la gestión de riesgos. De verdad, están muy interesantes y lo mejor de todo es que se hacen mostrando nuestra mejor versión para ustedes. Que Dios los bendiga. Por favor, no me voy a cansar. Cuídense, lávense las manos, mantengan la distancia social. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz 2021. Cuídense ustedes, cuiden a su familia. Nos estamos viendo el día sábado, si Dios quiere.